Saludos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Dios que nos permite una vez más poder compartir con cada uno de ustedes. La gloria, la honra, el poder, sabiduría, honor le pertenecen a nuestro Dios. Él es digno, Él es merecedor, simplemente somos criaturas, vaso de honra para exaltar su nombre. Y para mí es un honor, un grato honor. Me llena de satisfacción y de gozo poder hablar de la grandeza de un Dios tan grande y santo como lo es nuestro Dios, quien se entregó siendo nosotros malos, pecadores, depravados, desviados totalmente de lo que son sus caminos. Él nos trajo a su luz admirable. Hace casi 2000 años vino a la tierra a pregonar esa verdad. Y nos llena de satisfacción poder compartir una breve reflexión acerca de la misma. Y estaremos hablando de un tema de mucho cuestionamiento para alguna persona en el mundo no cristiano, como lo es: ¿para qué arrepentirme? ¿Para qué convertirme? Si yo no hago mal, si yo no mato, yo no robo, ayudo a los que tienen necesidad y no tomo, no fumo, y ya con esto no tengo la necesidad de arrepentirme ni convertirme. También llegan cuestionamientos como: para yo arrepentirme y convertirme y ser como aquel o como ella, mejor me quedo fuera. Esto y demás cuestionamientos y demás expresiones escuchamos. Eh, pero para eso está la palabra de Dios, la que no falla. Y nos enseña en Hebreos 11, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, inmediatamente colocamos la vista en los hombres, fallamos, porque Él nos mandó, nos ordenó a colocar, a poner la vista en Él, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Obviamente Él nos ordena a ser ejemplo, a seguir su pisada y amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Son mandatos de Él, pero sobre todas las cosas Él nos ordena a poner la vista en Él y amarlo con toda nuestra fuerza, mente y corazón. Ya de antemano debemos de tomar en cuenta esto acerca del arrepentimiento y la conversión. Entonces, tomaremos como pasaje bíblico el libro de Mateo en su capítulo 4, versículo 18, y veremos unas que otras respuestas a estos cuestionamientos acerca del arrepentimiento y conversión. También el significado de lo que es arrepentirse, convertirse, qué dice la palabra del hebreo, del griego, cuál es el significado de este. Vamos a tomar este pasaje bíblico en Mateo, repito, Mateo 18, y leemos vamos a tomar el versículo 13, 12 al 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón, de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pecadores. Amén. Damos gracias a nuestro Dios y le pedimos al Señor que tome el control de esta reflexión, que su Espíritu Santo nos ilumine, nos dé sabiduría, entendimiento, pero sobre todo levantamiento,
que esta palabra escale lo más profundo de arrepentimiento y conversión a las personas que están perdidas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La palabra griega original que se traduce por conversión en el Nuevo Testamento se utiliza en los tiempos del griego koiné, como volver o volverse, regresar, convertirse. Estas palabras ya sugieren un proceso más que un evento específico. Cuando regresas de un sitio, siempre hay un primer momento para empezar el camino, el nuevo nacimiento, en base a un pensamiento que te guía hacia ese retorno, el arrepentimiento. Pero todo el camino es parte del volverse, del convertirse. Por lo tanto, la conversión es un proceso lleno de sucesos particulares, no un evento único y definitivo. Sin nuevo nacimiento no hay conversión, no hay vida espiritual, según Juan capítulo 3. Pero la conversión va más allá del momento particular de la gestación espiritual. Un término más cercano a convertirse es arrepentirse. Escuche bien, un término más cercano a convertirse a la conversión es arrepentimiento. No son lo mismo, pero van de la mano. En Hechos 3:19 aparece junto como parte del camino. El término griego convertirse se traduce por arrepentirse, cambiar de vida, dar un giro de 180 grados. Empieza un punto, el giro empieza en el grado 1, pero se va produciendo paso a paso. De la misma manera, la conversión es un proceso que se inicia cuando el primer arrepentimiento genuino, impulsado por el Espíritu Santo, produce un nuevo nacimiento. El grado 1 de este giro, de este cambio de vida. La conversión sigue y seguirá hasta que el camino sea completado. La meta de la conversión es convertirse en Jesús, ser como Él, completar el camino desde el ser humano caído hasta la consecución del ser humano creado originalmente por Dios, ejemplificado en la perfección de Jesús, en Jesús hombre. La conversión acabará cuando Jesús sea completamente formado en nosotros. Eso va sucediendo a lo largo de nuestro camino y no se completará en esta tierra, por lo que cada uno de nosotros es una persona en proceso de conversión. Una razón por la que en ocasiones se habla de la conversión como algo ya sucedido, pasado, es que la garantía de que la conversión de una persona llegara hasta el final es el sello del Espíritu Santo. 2 Corintios 1, 21 al 22. Es decir, la conversión es lo más cercano, es el arrepentimiento. Es volverse a Dios, es cambiar. Y es un proceso continuo. No es simplemente te convertiste, no, es algo que inicia en tu interior. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces estamos perdidos en estos conceptos. Proceso continuo. Vamos a tomar algunos pasajes bíblicos de las Sagradas Escrituras, la cual nos dan soporte a lo que estamos hablando. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, es un accionar. Usted tiene que tener una actitud para que Dios haga la obra en su vida. Confesar, no delante de un hombre, delante de Él. Eso es lo que Él ordena. Jesucristo es el mediador entre los hombres y Dios, entre el Padre. Jesucristo hombre, lo establece la palabra de Dios. No hay un intermediario que no sea Jesús. Está designado por el Padre. Hay una palabra en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de consuelo. Es decir, Dios nos ordena, es una orden, arrepentirse y convertirse, para que a nuestra vida llegue tiempo de consuelo, tiempo de refrigerio. Y más en este tiempo, es una gran verdad que nos llena de satisfacción entender y aceptarla. Otros pasajes bíblicos que nos dan razón de causa
es en 2 de Pedro 3:9, el cual muchas personas se justifican porque el tiempo avanza y no ven nada acerca de lo prometido por el Maestro a través de las Sagradas Escrituras. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que la promesa de Él acerca de su arrepentimiento no es una razón de que no va a ocurrir. Es más bien, dice que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Dice en una oportunidad en Mateo 9:13, cuando Él le hizo un llamado al publicano Mateo, al apóstol Mateo, se encontraba con los escribas, fariseos, saduceos, estos religiosos que vieron a Jesús por arriba y querían condenarlo debido a que Jesús entró en la casa de Mateo, de un publicano, la cual era considerado pecador. Enseguida fue el dedo acusador a decir por qué el maestro se sienta con personas que son pecadores, y Jesús responde una palabra muy cierta en Mateo 9:13: y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Es decir, Jesús vino a este mundo a que a llamar a las personas al arrepentimiento, a convertirse, a venir hacia Él, a aceptarlo, a acercarse a Él. Entonces estas personas, cuando vieron a Jesús que se sentaba con publicanos, pecadores, hacían a Jesús más pecador. Y Jesús le dijo: no, yo he venido a buscar a los enfermos, yo he venido a buscar a los injustos, yo he venido a buscar personas que necesitan arrepentirse y convertirse. Otro pasaje bíblico que dan razón de causa a esto que estamos hablando es en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A los 30 años y algo empieza Jesús su ministerio, y la palabra que él dice de apertura es la siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ese fue el primer mensaje que dio Jesús: el llamado a arrepentirse, el llamado a convertirse, el llamado a acercarse a Él. Es una orden que Él nos da. ¿Para qué? Para no perecer. Y tenemos también otro pasaje bíblico en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, Dios pasó por alto la situación ocurrida antes de venir a Jesús, en el cual el hombre se encontraba inmerso en la condenación del infierno. Jesús vino y trajo el arrepentimiento para salvación de las personas. Entonces Él pasó por alto la ignorancia de los tiempos y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es lo que Dios ordena. Dice la palabra de Dios en otro pasaje bíblico, el cual da razón de causa, es lo referente, lo concerniente a qué ocurre con muchas personas que fallecen. Ahí pregunta: ¿por qué él falleció de esa forma? ¿Será que se perdió? ¿Por qué él, siendo cristiano o siendo un siervo, un servidor de Dios, murió de esta forma? Entonces muchas veces llegamos a la conclusión de que se perdió porque pereció de X forma, porque murió de tal forma. Otras veces pensamos lo contrario: murió de una edad avanzada en su cama, falleció finalmente, muy sano de salud. Muchas veces pensamos que ya esto da razón de causa para decir que es algo. Te tengo una respuesta. Esta respuesta se encuentra en Lucas 13 y otro pasaje bíblico en los 4 evangelios que te invito a leer. En Lucas 13 leemos en el versículo 1 acerca de esto. En este tiempo estaban allí algunos
que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que era más culpable que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este pasaje bíblico de Lucas 13 ocurren dos sucesos. Un suceso en el que unos galileos, el gobernador Pilato, mezcló con los sacrificios de ellos en el templo y acabó con ellos. Y otro suceso fue una torre en Siloé, por allá, por Israel, que mató a 18 personas. Le dice Jesús: ¿ustedes creen que porque estos sucesos de forma grave, de forma muy fuerte, en el cual padecieron esta persona, esto del sacrificio mezclado ya en el templo, lo más seguro era que estaban sirviendo al Señor, sirviendo la ley establecida por Dios, y Pilato fue y mezcló su sangre y mató a estas personas? Y lo de la torre de Siloé allá, también ellos le hacen esta citación al maestro, pero Jesús enseguida viene con una palabra. Recuerde que el profeta Juan, el cual Jesús dijo que no ha venido uno como él, ni antes ni después, que el profeta Juan, el cual fue quien preparó el camino a Jesús para el Evangelio. También uno de sus discípulos, llamado Esteban, el cual fue apedreado, en el libro de los Hechos lo establece, y dice que él vio al Señor a su diestra, Jesús, en el momento que él fue apedreado y iba falleciendo a causa de las piedras. También en el tiempo de la persecución de los cristianos, el cual sufrieron aserramiento, muerte a causa de leones, muerte de toda índole por parte de los gobernadores romanos, el apóstol Pablo, los apóstoles, discípulos, los cuales murieron de forma muy grave por predicar la palabra. Y muchos otros en el Antiguo Testamento que fallecieron de forma grave. El mismo Jesús, como murió en una cruz del Calvario, porque estaba profetizado todos estos fallecimientos hoy en día por causa del coronavirus. Cuántos pastores, cuántos creyentes, cuántas personas que sirven a Dios han fallecido de forma horrenda, de forma muy fuerte y muy grave, el cual muchos se preguntan, ¿se perdió? Otros dicen, ¿se salvó? Y otros tienen la duda. Solo Dios sabe si se salvó o no, o si estaban arrepentidos o convertidos, que es la reflexión del momento. Este pasaje que yo acabo de leer en Lucas 13 nos muestra, nos señala de forma fehaciente que no importa cómo muera, no importa cómo fallezca, lo que Jesús está aclarando aquí, que si no te arrepientes, pereceréis de igual forma. Aquí la clave, lo importante es arrepentirse, no importa. Dios tiene el control, Él sabe a quién tiene misericordia, dice la palabra de Dios, y cómo cada quien va a fallecer, cómo va a morir. Eso Dios es el que sabe. Nosotros no debemos juzgar acerca de esto, sino que Él es que tiene el control. La clave y lo importante aquí es el arrepentirse y convertirse. Bien lo dijo Jesús. Esto es lo que determina si vas a ser salvo o no. Si te arrepentiste y te convertiste a Él. Así que aquí sacamos de duda a muchas personas a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios saca de duda si seguimos escudriñándole y pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría y el entendimiento. Es su palabra que nos enseña. Entonces el arrepentirse, el convertirse es un mandato bíblico y las consecuencias están ahí. Si no te arrepientes, hay una consecuencia. ¿Cuál será? El infierno, la muerte eterna. Lo estableció y lo pregonó Jesús en su palabra. Te invito a leer los evangelios, a escudriñarlo. ¿Y cuál es la consecuencia del que se arrepiente y se convierte? Dice que es la vida eterna.
Bien lo establece la palabra. En Romanos 6 dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte, cuando hablamos, muerte eterna. Entonces, esta es la reflexión que traemos hoy a través del Espíritu Santo, esperando que sea de edificación, que es el fin de esta reflexión. Bendiciones.